La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios que en su amor y en su misericordia Él nos da esta oportunidad de poder llegar con su palabra y exponer legítimamente la palabra del Santo Dios. ¿Cuál es mi deseo en esta hora? Que Dios hable a tu corazón. Que Dios, que es un Padre educador, te pueda alimentar y nutrir en esta hora. Así que vamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Entendemos por rema la palabra iluminada y aplicada de acuerdo a la necesidad de Dios para contigo y conmigo. Así que en el nombre de Jesucristo vamos a disponer nuestras vidas. Quiero reiterar que eres muy bienvenido. No importa de donde tú nos estés viendo o nos estés escuchando también. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos juntos a escudriñar el libro de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 18. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Así que entonces dice la Escritura: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien, que el Señor fiel nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis hermanos, quiero pedir que coloquen por favor
la imagen, el título de este mensaje, por favor. Contraste del antiguo y nuevo pacto. Ese es el mensaje que vamos a compartir en esta hora. Contraste del antiguo y nuevo pacto. Primero voy a tratar de ir analizando algunas de las palabras claves. A mí me gusta mucho, en la medida que estudio, el poder por el Espíritu encontrar esas palabras del texto que son muy importantes para comprender el mensaje que Dios tiene en esos pasajes. Entonces, me gusta mucho, amado, la primera parte, donde dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, amados, en estos versículos vemos un contraste entre el viejo pacto. Entiéndase por viejo pacto la ley, el pacto de la ley. Así que entonces vemos un contraste entre el viejo pacto con el nuevo pacto, entiéndase el Evangelio. Podemos definirlo de esa manera: el viejo pacto, la ley; el nuevo pacto, el Evangelio. Ustedes saben que un pacto, naturalmente, es una promesa, un acuerdo o un testamento. Entiéndase también pacto como testamento o como un acuerdo. El viejo pacto era el sistema legal entregado por Dios a Moisés. Bajo el mismo, la bendición quedaba condicionada a la obediencia. Es decir, era un pacto de obras. Era un pacto, diríamos, un acuerdo entre Dios y el hombre. En el sentido de que si el hombre cumplía con su parte, Dios cumpliría también la suya. Pero debido a que dependía del hombre, no podía producir justicia. Ahora, cuando vamos a la otra parte, que viene a ser el nuevo pacto, que ya dije que es el Evangelio, bajo este pacto resulta que Dios se compromete a bendecir libremente al hombre por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Eso es buenísimo entenderlo. Entonces, todo lo que está bajo el nuevo pacto depende de Dios y no del hombre. Por ello, el nuevo pacto puede conseguir aquello que el viejo jamás podría conseguir. Dice el texto que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dígalo usted: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces aquí tenemos el versículo 6. No, y dice: no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vamos a ir viendo esos contrastes entre la ley y el Evangelio. ¿Qué significa esto de que la letra mata, mas el espíritu vivifica? Permítame decirle lo siguiente. Esto se interpreta en amplios sectores como significando que si solo se toman las palabras externas y literales de la Escritura y se quiere ser obediente a la letra sin desear ser obediente al pleno espíritu del pasaje, que entonces hace más daño que beneficio. Eso es una interpretación. Mucha gente entiende así: la letra mata, mas el espíritu, como dice aquí, vivifica. Entonces se entiende
o se interpreta que tiene que ver nada más con aquellas personas que pretenden obedecer el logos, el texto, la letra, sin el espíritu de la letra, sin el espíritu del pasaje. Normalmente se entiende así. Ahora bien, yo creo que no estoy en contra de esa interpretación. Creo que se puede entender también así. Pero si yo respeto el contexto, entonces tendremos que ir un poco más profundo, porque es mucho más que eso. Y repito, yo no estoy en desacuerdo con esa interpretación. Cierto es que algunas personas se quedan solo con el texto, pero no tienen lo que llamamos nosotros el rema, la palabra iluminada, o sea, que es el espíritu del logos. El rema es el espíritu del logos. El logos es el texto escrito. El logos es lo escrito, pero el rema es el espíritu de lo escrito. ¿Me está entendiendo? El rema es el espíritu de lo escrito. Hay personas que leen nada más el texto como tal y pretenden obedecer el texto. Por ejemplo, nosotros podemos leer en Mateo capítulo 23, en el verso 23, que voy a pedir que lo proyecten. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice Jesús, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oigan, y dejáis lo más importante de la ley. Aquí viene el espíritu. Este es el espíritu de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vean ustedes perfectamente que estos hombres, ellos obedecían al texto, a la letra, pero no obedecían al espíritu de esas letras. Por eso es que nosotros decimos que este es un libro espiritual. Este no es tan solo un libro más. Este es el libro de Dios. Es el santo libro del santo Dios. Amén. Entonces, leo esto para que entiendan que yo no estoy en desacuerdo con esa interpretación. Es una interpretación con una aplicación. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero en el versículo 6, cuando entendemos el contexto, quiero que entiendan, amados, que la letra, que dice aquí, la letra mata. Regresen, amados. La letra mata. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. La letra, ¿saben a qué se refiere? A la ley. A la ley. Eso es. En el versículo 6, tal cual como ustedes lo tienen en pantalla. La letra se refiere a la ley de Moisés. Y el espíritu que vivifica se refiere a ¿qué? Al evangelio. Ay, no lea mucho porque la letra mata. Normalmente se dice así, interpretando eso. Pero realmente, como ya dije, en este versículo, de acuerdo al contexto, hay que entender, la letra que mata es la ley. Ahora, ¿es mala la ley porque mate? No. La ley no tiene culpa. Si tú revisas la ley, es el carácter de Dios. La ley es el carácter de Dios. Todo lo contrario, la ley cumple muy bien su trabajo. La ley mata. Para eso fue dada, para matar. Así que entonces, la letra se refiere a la ley de Moisés y el espíritu se refiere al evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que la letra mata, se está refiriendo al ministerio de la ley. Ese fue su ministerio. Para eso se dio la ley. Entonces resulta que esta condena a todos los que dejan de mantener sus santos preceptos, a todos
aquellos que dejan de mantener o de cumplir sus santos preceptos. En Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí encontramos para qué se dio la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis hermanos, qué importante es entender, Dios nunca dispuso la ley como medio de dar vida. ¿Qué yo dije? Dios nunca dispuso la ley como medio de dar vida. Su propósito era llevar al conocimiento del pecado y redarguir de pecado. Llevar al conocimiento del pecado y redarguir de pecado. El nuevo pacto es aquí llamado Espíritu. El nuevo pacto es el Evangelio. Y el Evangelio no son letras. El Evangelio no es un concepto. El Evangelio es una persona. Y su nombre es Cristo. Entonces, amados, repito, el nuevo pacto es aquí llamado Espíritu. Representa el cumplimiento espiritual de los tipos y de las sombras del viejo pacto. Voy a repetir lo siguiente. Dios nunca dispuso la ley como medio de dar vida. Su propósito era llevar al conocimiento del pecado y redarguir de pecado. Entonces, el nuevo pacto es aquí llamado Espíritu. Representa el cumplimiento espiritual de los tipos y de las sombras del viejo pacto. De acuerdo a la Biblia, todos aquellos que estamos en Cristo, ¿cómo vemos? A cara descubierta. ¿Cómo vemos? A cara descubierta. Vamos, hermano, aquí. ¿Cómo vemos? A cara descubierta. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú entiendes lo que estás escuchando? Porque si tú no entiendes, a ti te está pasando lo mismo que a los judíos. Si tú vas al Antiguo Testamento y no encuentras a Cristo, tenemos un problema. A lo mejor tienes un velo. El Antiguo Testamento no se puede leer, querido hermano, con un velo, porque no vamos a encontrar a Cristo. Y eso es lo que nos ha pasado. Por eso es que la gente mezcla tremendamente los pactos. La Biblia es una, Dios es uno, el Espíritu es uno, Cristo es uno, la iglesia es una. Eso es verdad, pero hay que entender los pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque nosotros somos ministros competentes ¿de qué? Del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto del Espíritu y no de la letra. Porque la letra mata. ¿Qué significa? ¿Qué es la letra? La ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y por supuesto que todos nosotros entendemos, al conocer la palabra, el propósito de la ley. Más adelante yo voy a decir algo acerca de eso. Entonces, el nuevo pacto es aquí llamado Espíritu. Ayúdenme. Les dije entonces que representa el cumplimiento espiritual de los tipos y de las sombras del viejo pacto. Yo les pregunto, todo lo que es, por ejemplo, el tabernáculo, ¿ven a Cristo ustedes en todo el tabernáculo? Algunos poquitos, pero en todo el tabernáculo, ahí está Cristo. Porque repito, en
todo el Antiguo Testamento, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Muy bien. Entonces, lo que la ley exigía, pero jamás podía producir, lo lleva a cabo el Evangelio. Gloria a Dios por eso. En los versículos 7 y 8, que quiero que proyecten nada más, para que ustedes vean, ahí yo tengo dos palabras que son claves. En el verso 7 y en el verso 8. Ahí habla del ministerio de muerte, pero también habla del ministerio de condenación. El ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Mis hermanos, los versículos 7 y 8 prosiguen en este contraste entre los pactos. Y aquí el apóstol Pablo contrasta en particular la gloria que acompañó a la promulgación de la ley con la gloria relacionada con el Evangelio. Resulta que el viejo pacto es llamado el ministerio de muerte. Sigan conmigo. El viejo pacto es llamado el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Así dice el texto. Entonces, Pablo nos dice que no hubo gloria. Oiga bien, Pablo no dice que no hubo gloria relacionada con la promulgación de la ley. Todo lo contrario, sí hubo gloria. Desde luego que la hubo. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, dice la Escritura que hubo grandes manifestaciones de la presencia y el poder de Dios. Eso usted después lo puede leer en casa, en Éxodo 19. Yo no tengo el tiempo ahora mismo, pero usted va a ver todas las manifestaciones y las cosas que ocurrieron. Así que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, su propio rostro comenzó a resplandecer, dando un reflejo del esplendor de Dios. Y resulta que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Es decir, era demasiado resplandeciente para que pudiesen mirarlo fijamente. Pero resulta que después Pablo añade las significativas palabras, y él dice que esa gloria había de perecer. Regresen al 7 y ustedes estén jugando ahí con eso para que puedan ustedes ver. A causa de la gloria de su rostro, dice al final, la cual había de perecer. La gloria que acompañó al viejo pacto iba a desaparecer, así como el pacto. Entonces, esto significa que el brillante resplandor que aparecía en el rostro de Moisés no era permanente. Es decir, era una gloria pasajera, temporal. Y aquí el sentido espiritual de ello es que la gloria del viejo pacto era temporal. Mi hermano, la ley tuvo una función muy concreta. Fue dada para revelar el pecado. Fue una exhibición de las santas demandas de Dios. Y en ese sentido fue gloriosa. Fue gloriosa. Pero resulta que fue dada hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El fin, es decir, el telos. Esa es la palabra griega, telos, que aparece en Romanos 10:4, que voy a pedir lo coloquen. Romanos 10:4, rapidito como puedan. Porque el fin, y ahí la palabra para fin es la palabra griega telos. Telos significa propósito, pero también significa meta,
y significa fin. Porque el fin de la ley es Cristo. Se puede leer porque la meta de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso es hermoso cuando uno conoce, aprende, reconoce también a valorar todo lo que Dios ha dado y entender los propósitos de lo que Dios nos ha dado, para apreciar, para valorar aquello que Dios nos ha entregado. La ley, ustedes vieron hace unos momentos que yo dije que la ley es el carácter de Dios. La ley es justa, es buena y es santa, dice también el apóstol, ¿sí o no? Así lo dice, es justa, es santa. La ley es buena. Entonces el fin de la ley es Cristo. Una de las formas de ilustrar que yo veo en el Nuevo Testamento acerca de la ley y la gracia, hablando de estos dos pactos, es la alegoría de Sara y Agar. Agar representa el antiguo pacto, Agar representa la ley, pero Sara representa la gracia, porque Sara era la esposa legítima de Abraham. Agar simplemente era la sierva. Así como la ley es la sierva de la gracia, la ley fue dada por Dios hasta un tiempo señalado. ¿Cuál es ese tiempo? Hasta la venida del fin de la ley. El fin, el telos de la ley es Cristo. Diga conmigo, el fin de la ley es Cristo. Entonces, la ley era una sombra. ¿Qué yo dije? La ley era una sombra. Cristo es la sustancia. Es decir, la ley era una imagen de cosas mejores que habían de venir. Y estas cosas encuentran su realidad en el Salvador del mundo, es decir, en Cristo. En otras palabras, Cristo es el cumplimiento mismo de la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle cumplimiento. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto que no depende del hombre, sino que depende de Dios. Tiene que entenderse eso. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a la ley? El ministerio de muerte. Ahí está en pantalla. El ministerio de muerte. Pero también él lo llama el ministerio de condenación. Por eso les digo contraste. Porque cuando él habla del nuevo pacto, mis amados, él llama a ese pacto el ministerio del Espíritu. Nosotros pertenecemos al ministerio del Espíritu. No al ministerio de la letra, no al ministerio de la muerte, no al ministerio de la condenación. Por eso ustedes me han visto decir que el único mensaje que Dios nos ha autorizado a predicar es el mensaje de la reconciliación. Entonces, cuando tú ves a un ministro que empieza a predicar un mensaje de condenación, tú tienes que decirle a ese ministro, perdóname, pero tú estás comprendiendo con el velo. Tienes un velo. Tú perteneces o tú estás ministrando bajo otro pacto que, dicho sea de paso, ya está abolido como pacto, ya está cumplido. Cuando tú ves, por ejemplo, un contrato, porque eso es un pacto, un acuerdo entre partes, y tú ves un contrato que tiene un contrato que tiene una fecha de caducidad, y tú pretendes ir a reclamar tus derechos cuando tienes en mano el acuerdo que ya está vencido, cuando llegues delante de las autoridades y aquí está mi contrato, déjame ver ese contrato, y ven que ya venció, ¿qué es lo que va a pasar? Eso no vale nada. Eso ya no funciona. Es decir, ya cumplió, ya hizo lo suyo. Venido Cristo, ya hizo lo suyo. Entonces hay gente que ministra
bajo el espíritu de un pacto que ya está cumplido. Y por eso tú ves la palabra de condenación y la palabra de muerte. Pero nosotros, amados, que somos ministros competentes del nuevo pacto, de un nuevo pacto, pertenecemos al ministerio del Espíritu, que es lo que el apóstol Pedro llama la verdad presente. Pero no la verdad presente, un sistema de filosofías humanas que andan por ahí extrañas, que tergiversan. Yo no estoy hablando de lo que algunos denominan la verdad presente, para enseñar muchas cosas que están en contra de lo que está tan claro establecido en el nuevo pacto. Entonces hay que tener cuidado. Pero el apóstol Pablo habla de la verdad presente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es la verdad presente? Cristo, muchachos. Cristo es la verdad presente. Es el evangelio. Es la verdad presente. Ese ministerio es el ministerio ¿de qué? De justificación. También lo dice el apóstol. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Siga por favor el verso 8 rapidito. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Sigue 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria ¿qué? Entonces ahí están los contrastes. El ministerio de muerte, el ministerio de condenación, que eso es el antiguo pacto, y por otro lado tenemos el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de justificación, que ese es el nuevo pacto. ¿Cuál es la palabra que hay que predicar? La palabra de justificación. A Cristo. Hay que predicar a Cristo. En todo lado hay que encontrar a Cristo. Es que sin Cristo no hay nada. Por eso yo les dije el otro día, un mensaje sin cruz no es un mensaje de Dios. Todo mensaje de Dios incluye cruz. Aleluya. Diga, el ministerio del Espíritu es el ministerio de justificación. Entonces sigan conmigo, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar hoy. Yo no tengo prisa. La verdad que no. Vean, amados, el viejo pacto, como dije hace un momento, recibe el nombre del ministerio de condenación. Y eso no está mal, porque ya les expliqué que ese era el propósito de ese pacto. Un pacto que condena. ¿Y condena por qué? Por la maldad del hombre. Así de sencillo. El problema no lo tiene el pacto, sino el hombre. Aleluya. Aleluya. Ahí está. El viejo pacto recibe el nombre del ministerio de condenación. Este era el resultado. Trajo condenación a todos los hombres, porque nadie podía guardar la ley a la perfección. Nadie. Solamente uno la guardó a la perfección. ¿Estoy hablando de quién? Del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. De Jesús Nazareno. Pero había una cierta gloria relacionada con él, que quiero resaltar eso, no quiero dejar pasar eso. Había una cierta gloria. Tenía un verdadero propósito y una verdadera utilidad para aquel tiempo. Pero el ministerio de justificación abunda mucho más en gloria. El antiguo pacto tuvo gloria. Fue acompañado con gloria. Pero el nuevo pacto en sí mismo es gloria. Uno fue acompañado con gloria, el otro no fue acompañado, el otro es gloria. Así que entonces, yo quiero tratar de explicar lo siguiente, o de decir algo, para ver si puedo de alguna manera quitar un poco el velo. Las glorias del Calvario eclipsan de lejos a las glorias del Sinaí. Es decir,
el apóstol Pablo está hablando de que este pacto, el antiguo, fue acompañado con gloria. Él no lo niega. Pero dice que cuando los dos pactos se ponen en comparación, dice que uno eclipsa al otro. ¿Entiende? Dice que uno eclipsa al otro. ¿Cuál es el que eclipsa? El nuevo pacto, porque tiene mucha más gloria. Así que cuando los comparamos, recuerden ustedes que uno era temporal, pero el otro es permanente. Uno fue acompañado con gloria, pero el otro en sí mismo es gloria. ¿Cuál de los pactos fue acompañado con gloria? La ley. ¿Cuál pacto en sí mismo es gloria? El evangelio, el pacto de gracia. Entonces, hermano, aunque en un sentido la ley fue gloriosa, cuando se compara con la gloria más eminente del nuevo pacto, no fue en realidad gloriosa. Vean ustedes el verso 10. Porque aún, oigan, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Quítese en el velo, porque ahí está claritito. Yo no sé ustedes, yo lo veo totalmente desnudas esas palabras, con tanto entendimiento. Está claritito. El antiguo pacto tuvo gloria, fue acompañado con gloria, pero cuando lo comparamos con el otro eclipsa esa gloria. Es decir, en otras palabras, aunque tuvo gloria, cuando lo comparo con el otro, aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea que el versículo 10 nos da una contrastada comparación y dice que cuando ambos pactos son puestos uno al lado del otro, uno de ellos eclipsa totalmente al otro. Es decir, el nuevo pacto sobrepasa al viejo. El verso 14 y el verso 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Habrá alguno así aquí hoy? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El cual por Cristo es quitado. Llama la atención, ¿verdad? Que sus pensamientos se embotaron. Es decir, los hijos de Israel no se dieron cuenta del verdadero sentido de lo que estaba haciendo Moisés. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Moisés cuando se puso el velo. ¿Qué hizo Moisés? Ocultó la gloria. Ellos no se dieron cuenta el verdadero sentido de lo que estaba haciendo Moisés. Y resulta que a lo largo de los siglos así ha sucedido con el pueblo judío. Incluso en tiempos de Pablo se aferran a la ley como medio de salvación y no estaban dispuestos a aceptar al Señor Jesucristo. Porque hasta el día de hoy, dice el texto, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. En otras palabras, en el tiempo en que estaba escribiendo el apóstol, cuando los judíos leían el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, no descubrían el secreto que Moisés había escondido a sus antecesores debajo del velo. Un secreto debajo del velo. Ellos no se dieron cuenta de que la gloria de la ley era pasajera y que la ley había encontrado su fin en el Señor Jesucristo. La ley había encontrado su fin
su meta, su propósito, su razón de ser en Cristo el Señor. Dice aquí, hablando del velo, dice el cual por Cristo es quitado. El cual, diríamos, desaparece en Cristo. ¿Saben ustedes que algunos sugieren que el antecedente aquí, el cual, como dice cual, no es el velo, sino el viejo pacto que queda abolido en Cristo? Y eso puede ser, pero yo tengo un significado más legítimo, mis hermanos, y es que aquí donde dice, hablando del velo, que dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. En otras palabras, amados, ese velo es no entender, oye bien, ese secreto que ocultó Moisés cuando se tapó el rostro. Escuchen bien. Un significado aún más probable es que es la dificultad para comprender el viejo pacto lo que desaparece cuando alguien acude a Cristo. Alguien dijo esto: las escrituras del Antiguo Testamento son inteligibles, es decir, entendidas únicamente cuando se comprenden como prediciendo o prefigurando a Cristo. Y es interesante porque en el verso 16, voy a tratar de ir cerrando la idea, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. ¿Saben ustedes que el velo está puesto sobre el corazón de ellos? Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí la figura cambia ligeramente. En la ilustración del Antiguo Testamento, el velo está sobre el rostro de Moisés. Escuchen. Pero ahora hay un velo puesto sobre el corazón del pueblo judío. Es decir, ellos aún están tratando de obtener la justicia sobre el principio de hacer, nunca dándose cuenta de que la obra ha sido ya acabada por el Salvador en la cruz del Calvario. Ya la obra ha sido acabada y tristemente ellos no lo entienden. Están tratando de conseguir la salvación por sus propios méritos, sin darse cuenta de que la ley los condena totalmente y que deberían huir a los brazos del Señor en busca de misericordia y gracia. Qué tristeza, ¿no? Quedarse nada más con la letra. Pero dice la Biblia en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esto significa que allí donde Jesucristo es reconocido como Señor, allí hay libertad. Solo Cristo puede quitar el velo. Sin Cristo tenemos velo. Solo Cristo puede quitar el velo. Entonces, libertad frente a la esclavitud de la ley. Ya no me condena más. La ley ya no me condena más. Ahora, la ley me condenó justamente. Ese era su trabajo. La ley nos encarceló a todos para que ahora todos nosotros entendamos que necesitamos un Salvador. Porque la ley es tan hermosa que nos muestra a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. La ley señala a Cristo. La ley te dice, estás condenado. Tu única esperanza es aquel que viene allá. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Y cuando Cristo es reconocido como Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Ya no hay espacio para el velo.
Ya no hay espacio para el velo. El velo es quitado. ¿Saben por qué Moisés se puso el velo? Para que Israel no pusiera sus ojos en una gloria temporal. Porque esa gloria era temporal. El espíritu del Antiguo Testamento es Cristo. El velo tiene que quitarse. Por favor, te ruego en el nombre del Señor, trata de romper con todos esos paradigmas evangélicos, panderetas. Traten de romper con todas esas cosas. Esto es más que hablar en lenguas, y yo hablo en lenguas. Esto es mucho más que los dones. Los dones tienen un lugar muy importante en la iglesia, pero si tú no manifiestas el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, no necesitas tener nada ni hacer nada. Por eso hay muchos que están en los altares, que tienen dones y talentos, pero no tienen el carácter de Cristo. Y la Biblia es muy clara. Es que, hermano, yo siento fluir del Espíritu Santo aquí. La Biblia es muy clara. Tú puedes puedes entregar tu cuerpo para ser quemado, y tú puedes tomar todos tus bienes y repartirlo a los pobres, pero si no tienes el fruto del Espíritu, que es el amor, no eres nada. Puedes estar plagado de los dones, lleno de dones, talentos, wow, cómo canta, cómo esto, cómo lo otro, pero si no tienes el fruto del Espíritu, no tienes nada. Si yo hablare lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Porque el amor es Cristo. Yo les mostré el otro día, el amor es Cristo. Entonces hay que entender, así como entendimos qué significa que la letra mata y el Espíritu vivifica. Mata la letra, la ley, el Espíritu que vivifica es el Evangelio. Es el nuevo pacto, es Cristo. Quiero que entiendas también esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y tú puedes entender ahí, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo del Señor, allí hay libertad. Eso puede entenderlo también, yo no estoy diciendo que no. Pero si yo me apego al contexto, yo tengo que entender lo que estoy explicando ahora mismo. El Espíritu del Señor. Así que, amados, termino. Todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Cristo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Significa que allí donde Jesucristo es reconocido como Señor, allí hay libertad. Es decir, libertad frente a la esclavitud de la ley. Ya no nos condena más. Libertad para la comprensión de las Escrituras. Aquí es donde, mi hermano, hay que darnos cuenta si fluye en nuestro interior los ríos de agua viva. Si nosotros, al escudriñar las Escrituras, tenemos comprensión. Cuando vas al Antiguo Testamento, tienes que ir sin velo. Tienes que ver a Cristo por todo lado, porque el espíritu del Antiguo Testamento es Cristo. Repito, el espíritu del Antiguo Testamento es Cristo, y eso es verdad. El espíritu de la profecía. Yo me atrevo a decir que los profetas profetizaban porque Cristo tomaba sus bocas y hablaba sus palabras. Si no, entonces, ¿por qué dijo el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra? ¿Acaso había que ver al profeta Isaías? ¿Quién estaba hablando ahí? Cristo. Por eso es que yo te digo a ti que cuando tú andas en el Espíritu, quien realmente, por ejemplo, si vas a orar, tiene que orar Cristo en ti, el que vive, ¿no? Se nos hace se nos embota el entendimiento. Cuando cantas,
deje que Cristo cante. Cuando adoras, deja que Cristo adore. O vives tú o vive Cristo. Y si tú estás muerto porque pasaste por la cruz, el que vive es Cristo. Yo voy a reiterar algo que el Señor, es la tercera vez que quiere que lo diga. Nadie puede identificarse con la resurrección de Cristo si no se identifica con su muerte. La gente quiere las glorias de Cristo, pero no quieren el sufrimiento de Cristo. Y no hay, mi querido hermano, corona sin pasar por los clavos, por el sufrimiento. Hay que pasar por la cruz. Ustedes ven que por el Espíritu ha sido recurrente con esto. Hay que pasar por la cruz, hay que ir a la cruz. Tú tienes que salir de aquí, ir a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es bonito cantarlo y decirlo, pero realmente vivirlo, hermano, que no se le embote el entendimiento. Que no se le embote el entendimiento. Tienes que entender mucho más, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, un grito de júbilo. Y no entendemos nada, somos emocionales, somos sensitivos, somos almáticos. Hay que detenerse, hacer un alto y decir, espérate, hay un montón de paradigmas con los que tengo que romper, porque esto es más. Mira, tú puedes hablar en lenguas, escúchame bien, puedes hablar en lenguas y no necesariamente ser de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Lucero, Satanás, habla más lenguas que todos nosotros y es el diablo. No es un asunto de hablar en lengua, no es un asunto de ejercer los dones. Hay que ejercer los dones, claro que sí, pero hay que manifestar la vida de Cristo, pero hasta que uno no pase por la cruz. Y yo insisto con esto porque Dios sigue hablando. Hay que quitar el velo, pero solo quien quita el velo, el Señor. Donde Cristo es reconocido como Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, primero, la ley ya no me condena más. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Libertad para qué? Para comprender las Escrituras. Entonces voy al Antiguo Testamento, pero sin velo, hay claridad. No me quedo con las letras, hay espíritu, fluye. Y aquello se vuelve algo hermoso. Y no algo pesado. ¡Qué pereza! ¿Qué será esto? Porque nos quedamos con el texto. Por eso yo les digo que se necesita la iluminación del Espíritu Santo, para que se nos corra el velo y uno tome la esencia y diga, wow, qué palabra más poderosa. Eso es lo que pasa cuando tú empiezas a ver la Biblia y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces resulta ser que puedes estar en una de las historias del Antiguo Testamento, que son historias poderosas, siempre y cuando tú tomes el espíritu de esa historia. Y rapidito tú ves a Cristo en esa historia. Digamos, si pensamos en Moisés, Dios lo escoge como libertador, ¿cierto? Entonces Moisés es un tipo de ¿quién? De Cristo. Yo le pregunto, ¿quién salvó a Israel del yugo de Faraón? ¿Cómo que Cristo? Moisés. Fue Moisés. Pero entonces Moisés nos habla, o sea, es un tipo de Cristo. Porque ¿quién salva al mundo de la condenación? Cristo. Y así empezamos a ver. Yo les he dicho hasta en el libro de Esther, que si ustedes ven, por ningún lado menciona al Señor, pero realmente sí lo menciona. ¿En dónde lo menciona? En el espíritu de esas letras. Si tú vas al texto, no, pero si vas al espíritu, por todo lado, Cristo, 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 Cristo. Hay mucho que decir, hay mucho que decir, mi hermano y mi hermana. A veces quisiéramos seguir, pero hay que terminar. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.
mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre